El Economista Podcast. Hola, ¿qué tal? Muy buen día para toda la audiencia del podcast de Nearshoring de El Economista, un canal adicional de comunicación que abrimos en este diario especializado para conversar con los expertos que traen el pulso de la relocalización de empresas que están ampliando sus horizontes de comercio para acercarse al mercado final de Estados Unidos. Mi nombre es Yolanda Morales Quiroga. Soy editora del reporte especial de Nearshoring, con el que tenemos 2 años recabando las huellas de esta relocalización de empresas. Y hoy tenemos el cierre de temporada, de la tercera temporada de este podcast que iniciamos en el año 2023. Así que antes de que empiecen a echar el cerrojo de los cajones y previo a que se vayan a las posadas, los quiero invitar a cerrar los ojos y pensar que viajaremos en el tiempo al mes de agosto de este año. Subámonos a la máquina del tiempo, al icónico DeLorean DMC-12 que en el pasado utilizó Marty McFly para llegar al mes de agosto de este año. Nos estacionaremos en la Cámara de Comercio y Tecnología de China en México para platicar con la vocal presidente de la Junta de Gobierno, Amapola Grijalva, acerca del papel que ha jugado China en la ecuación del nearshoring. Pero antes de avanzar, permítanme comentarles que cada vez que escuchen este sonido, significará que nos subiremos de nuevo al DeLorean para viajar en el tiempo. Mi estimado Alex, ¿nos ayudan a regresar al mes de agosto del 2025? Nosotros hemos promovido desde la creación de la Cámara hace ya casi 15 años la idea de que la relación con China no es una cuestión, sino, ¿verdad? Nos conviene. Es una situación que se ha venido desarrollando a partir de un cambio en las estructuras económicas globales, pero la relación con China también es una relación muy importante. ¿Cómo están viendo ustedes la fragmentación del comercio mundial? ¿Ha frenado los proyectos de inversión de China en México esta llegada esta serie de anuncios sobre aranceles? Sí, pero no solamente ahora. Desde 2017, cuando el señor Trump llegó a la presidencia de Estados Unidos, que se anunciaron esto que se llaman las guerras comerciales entre Estados Unidos y China. Esto empezó a generar incertidumbre, poco a poco al principio, de manera más acelerada ahora, con esta nueva política que tú le llamas de desfragmentación. Nosotros pensamos que este tema de la imposición de aranceles es una idea pues que pensamos que no va a dar los resultados que por lo menos en el discurso está expresando que persigue el gobierno estadounidense. Sin embargo, tenemos que entender también que esto llegó para quedarse y que tenemos que hacer un esfuerzo, tanto las empresas como los gobiernos y la sociedad toda, para adaptarnos a estas nuevas reglas del juego del comercio global. Muy bien, regresamos al mes de diciembre del 2025 y viendo a la distancia, pues suena muy coherente lo que nos dijo la vocal presidente de la Junta de Gobierno de la Cámara de Comercio y Tecnología México-China, Amapola Grijalva. Debemos adaptarnos a las nuevas reglas del comercio global y entender que es tan importante la relación con Estados Unidos como la de otros grandes jugadores del comercio mundial como es China. En fin, ahora prepárense porque vamos a dar un par de pasos atrás de nuevo para situarnos en el día 10 de septiembre, cuando hablamos sobre las condiciones internas que están generándose para atraer inversiones. Y cómo los cambios estructurales, como la reforma al Poder Judicial, se han vuelto un foco rojo rumbo a la revisión del acuerdo comercial. Dejemos que se cargue nuestra máquina del tiempo y vamos al auditorio de la Asociación de Banqueros de México, donde el presidente Emilio Romano nos habló de las alternativas que están buscando para adaptarse al nuevo tablero institucional en materia judicial.
estamos avanzando ya en el diseño de estos tribunales, estamos esperando la constitución ya del Poder Judicial, del nuevo Poder Judicial, y decirles que esto nosotros ya tenemos perfectamente, estos tribunales no son nuevos, ya existen tribunales especializados en materia mercantil. La idea es poder incrementar su número para que sean, y son tribunales a nivel local, y con esto poder, dentro del marco de la reforma judicial aprobada, que ya es un hecho, ya está aprobada, poder nosotros continuar avanzando en incrementar estos tribunales especializados para que podamos garantizar tanto a los usuarios como a la banca que tenemos un sistema judicial que imparte justicia de manera imparcial, pronta y expedita. Bueno, además en aquel episodio platicamos también con el socio de la consultoría integral, Martín Morales, quien nos habló sobre la relevancia de que México encuentre la forma de respetar el Estado de Derecho para que las empresas sientan confianza de invertir aquí. En donde el respeto a estas normas, el respeto a estas leyes, hace que los inversionistas o hace que las personas tengan confianza en la aplicación de la norma o en la aplicación de la ley. El Poder Judicial de la Federación y los poderes locales de los estados pues son los encargados de interpretar y aplicar estas leyes, desde nuestra Constitución hasta las leyes que emanan de ella y las leyes sustantivas relacionadas con las leyes que emanan de la Constitución. Entonces, bueno, pues tener un poder judicial fuerte, un poder judicial seguro, un poder judicial en el que se pueda confiar para aplicar estas leyes, para aplicar estas normas, pues implica un respeto a nuestro Estado de Derecho, implica un respeto a que se va a cumplir con la ley o se va a cumplir con las reglas del juego en el caso de que pudiera haber alguna controversia. Esto, a su vez, pues genera una confianza en la gente, en los justiciables, en los inversionistas, para decir, bueno, pues si yo pongo mi capital para invertir en un país en donde se cumple la ley, en donde se respeta la norma, en donde hay una confianza en ese poder judicial que va a ser imparcial en el momento de juzgar, en el momento de interpretar e impartir justicia, pues eso permite que los inversionistas tengan confianza en poner su dinero, en poner su capital y que nuestro país crezca. En esta temporada del podcast de Nearshoring, que constó de 8 episodios, ustedes me acompañaron también a conversar con expertos de primer nivel que se encuentran en Washington, Estados Unidos. Primero, hablamos con Petia Coeva, subdirectora del Departamento de Estudios Económicos del Fondo Monetario Internacional, que en el mes de octubre nos explicó cómo es que después de los anuncios de los aranceles, el acuerdo comercial TEMEC funcionó como un escudo para las exportaciones. También nos habló de cómo el motor encendido de este comercio internacional ayudó al crecimiento en un año de incertidumbre. ¿Listos para viajar al pasado cercano? The eventual shock from the tariffs, the effective tariff rate turned out to be lower than what was originally thought, right? So, and this is true for many reasons. It could be exemptions, it could be, further negotiations and such. But in the case of Mexico, what made this very complicated, and I think even more true than in other countries, is because of the USMCA, right? First of all, there was not much clarity what proportion of the total trade would be covered by this, right? And as you can imagine, the incentives, once you have part that is exempt, is to do things so that you also exempt. So that was part of the reaction of the economy as well. But I guess what I'm trying to say is that, essentially the effective tariff shock, I think, ended up being smaller than what we thought back in April. And I think that also explains some of the revisions in the numbers. De verdad que parece mentira, pero mirando hacia atrás, ¿recuerdan la incertidumbre que teníamos por la aplicación de los aranceles tras el llamado Liberation Day? Hubo organismos como el FMI y la OCDE que de plano anticiparon que nuestra economía entraría en una recesión. En fin,
Ahora estamos cerrando el año y las preocupaciones son otras. Viene la revisión del acuerdo comercial TEMEC o el USMCA, como le dicen en Estados Unidos, conforme la entrada en operación de la cláusula Sunset, que dice que cada 6 años debemos revisar el acuerdo comercial y actualizarlo. Hoy el tema es saber si se alcanzará un resultado favorable o si nos vamos a ir a revisiones anuales que traerán más incertidumbre. Y un nuevo reto se está asomando: el superpeso y su efecto en las decisiones de inversión. Y de este tema precisamente también nos habló un experto que se encuentra en Washington, Estados Unidos, el economista senior del Instituto de Finanzas Internacionales, que es como la Asociación Global de Instituciones Financieras, Jonathan Fortune. Un peso muy alto también. Un peso, un superpeso, un megapeso como tal, puede también eventualmente convertirse en una roca en este camino del nearshoring, porque mientras más se aprecie el peso, los costos justamente y esta ventaja comparativa que México tiene en términos de mano de obra, en términos de tecnología, del costo de tecnología, del costo de mano de obra versus otros países, puede diluirse como tal, ¿no? Mientras más alto sea el peso, es peor para las exportaciones. Creo que su audiencia entiende muy bien estas cosas, pero lo importante es ver bien que los policymakers y el mercado en general tienen que encontrar un nivel óptimo en el cual existe una estabilidad para el peso mexicano como tal. Regresamos al momento actual, donde uno de los colaboradores invitados más frecuentes, Alejandro Valerio, quien es CEO y fundador de Valerio Consulting Group, nos ayudó a entender cómo nos tomará la revisión del acuerdo comercial TEMEC y las expectativas para el nearshoring en el próximo año 2026. Una conexión más hacia Estados Unidos. Para entender el 2026, lo primero es ver dónde estamos ahora en el 2025, que es, o sea, la economía mexicana está experimentando un bajo crecimiento y eso va a ser una tendencia tanto en el 2025 como en el 2026. Si se ven todas las expectativas y proyecciones de crecimiento, son muy menores a lo que se esperaba inclusive a inicio de este año, de que probablemente México este año crezca entre 0.1 a 0.3% y el año próximo probablemente ronde entre 0.7 a 0.9%. Y yo creo que aquí hay varias lecturas. Lo primero es los últimos datos que fueron publicados ya muestran, o sea, la debilidad de la economía mexicana y dónde radica la misma. O sea, el PIB, el dato más reciente, muestra una contracción de 0.3% respecto al tercer trimestre, al segundo trimestre y también a nivel interanual en la misma cifra, o sea, 0.3%. Y el eje central que muestra, o sea, la tendencia a la baja de la economía mexicana es la inversión bruta de capital, o sea, que muestra una contracción de casi 7% a nivel interanual entre enero y agosto de este año. Entonces, ahí es que hay que buscar, cuando uno ve entre el escalpelo a la economía mexicana y dice, bueno, ¿qué ha pasado que México está creciendo a la baja? Un crecimiento que se ha ralentizado bastante, algo que es típico usualmente en el primer año de un nuevo sexenio, pero en este caso una muestra muy tangente y muy específica, que es el caso de la inversión bruta de capital. Yo creo que tiene que ver con las reformas institucionales que se han dado. Está la reforma del Poder Judicial, está la expectativa ahora de un nuevo cambio constitucional para unificar lo que serían las elecciones del año que viene, del 2027, perdón, con la revocación del mandato y otras decisiones que se han tomado desde Morena, el partido gobernante y el partido hegemónico ahora mismo en la política mexicana, que ha afectado, digamos, el apetito de los inversionistas en México, en adición de las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos y la incertidumbre que ha habido con la política comercial desde Washington bajo la Casa Blanca del presidente Trump. Yo creo que esos son los factores que explican la caída a la baja de la inversión bruta de capital y que va a continuar en el 2026.
pero hay otras lecturas positivas, como el caso de la inversión del sector farmacéutico. También ahora en noviembre y por adición, o sea, lo que va a ser cuarto trimestre, o sea, se espera un repunte del consumo con estas ofertas especiales que hay. Las remesas se han mantenido también saludables. Y obvio, el principal motor de México es ahora mismo las exportaciones. Bueno, pues yo estoy muy a gusto reescuchando a nuestros invitados y ya traigo la nostalgia a flor de piel porque estamos cerrando esta tercera temporada. No sé bien qué nos traerá el año que viene, pero si me permiten, dejaré a nuestro invitado, Alejandro Valerio, CEO y fundador de Valerio Consulting Group, que nos explique cómo es que el modelo aplicado en México para incentivar al sector farmacéutico puede impulsar a la economía en general. Si uno se fija, la reforma interna de México, todavía al día de hoy, no necesariamente han golpeado lo que son el motor de las exportaciones, que se benefician en México con la sombrilla institucional y la predictibilidad que da el TEMEC, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, que se muestra también la administración Sheinbaum con una actitud proactiva para renegociarlo en caso que se dé eso a partir del 2026 con la cláusula que está incorporada en el acuerdo que permite una revisión y que tocaría, si se diera por las partes, en el 2026. O sea, que para responder a tu pregunta de manera específica, las exportaciones evitan una contracción de la economía mexicana, pero no necesariamente levantan lo que sería el crecimiento potencial y el crecimiento de la economía, porque para eso se necesita también las otras dos variables, que está lo de las inversiones por un lado y está lo del consumo que también se ha ralentizado fruto de la caída de las inversiones. O sea que, y yo creo que, fíjate algo, si el gobierno adoptara para distintos sectores, en sentido general, las políticas que ha adoptado frente a la inversión en el sector farmacéutico, yo creo que estuviéramos hablando de otra dirección de la economía mexicana, en el sentido de que cuando hay predictibilidad, cuando hay reglas claras, hay una base industrial en México ya que le da una ventaja comparativa y competitiva frente a la región, que permite entonces atraer inversiones a un sector estratégico para el mercado interno mexicano y también para las exportaciones del mercado norteamericano. Me refiero a la industria farmacéutica. Eso no se ve en otros sectores. Estamos grabando este episodio en martes 16 de diciembre y pues estamos a unas semanas de que termine el año. Así que con este último episodio de los 8 que formaron parte de esta tercera temporada del podcast de Nearshoring, me despido de ustedes. Les agradezco de corazón su preferencia, el tiempo que dedican a escucharnos y que me permitan llegar ahí, a su auto, o acompañarles mientras toman una taza de café o en lo que esperan un vuelo. Me despido de ustedes y les agradezco como siempre que nos hayan acompañado. Esto es un hasta pronto. Deseo que todos sus sueños se cumplan, que al terminar este episodio cuenten con más ideas para cerrar buenos negocios. Y yo me voy con la confianza de que regresaremos en 2026 y vendré acompañada de las voces que nos ayudarán a entender este mundo del comercio, de la fragmentación del comercio. Mi nombre es Yolanda Morales Quiroga, editora del suplemento de Nearshoring de El Economista, suplemento que pueden encontrar en su versión digital en la dirección www.eleconomista.com.mx. Los invito a conversar en las redes, en mi cuenta de X, antes Twitter, @Morales_Yoli, ambas con Y. Y les deseo felices fiestas, una Navidad y Año Nuevo lleno de bendiciones, mucha salud, fuerza, valor y bellas sorpresas. Agradezco como en cada emisión a mi productor Fabián González y a Alejandro Yáñez, quien en esta ocasión estuvo ayudándome también para la realización de este podcast. Y permítanme agradecerle también a mi Dios, que entre muchos sueños que me ha ayudado a cumplir, está el de conectarme con ustedes vía podcast. Hasta el próximo 2026. El Economista Podcast.
Si este episodio te pareció interesante, entretenido o informativo, no olvides calificarnos con 5 estrellas en tu aplicación móvil de Spotify.